Buen día. Somos estudiantes de la Universidad Continental del curso de Psicología de la Sexualidad. En este videoensayo hablaremos sobre los aspectos culturales e históricos que moldean la sexualidad. La sexualidad humana es un fenómeno profundamente arraigado en la historia y la cultura. A través de los siglos ha sido influenciada por una interacción compleja de factores culturales, sociales y religiosos, que han dejado una huella indeleble en la forma en la que entendemos y experimentamos la sexualidad. En ese ensayo exploraremos con mayor profundidad los aspectos históricos y culturales que han dado forma a la sexualidad humana. Bueno, para entender cómo hemos llegado a entender la sexualidad hoy en día, necesitamos dar un paso atrás en el tiempo y explorar cómo la sexualidad fue vista en el pasado. En el siglo XVI y en el siglo XVIII, la ciencia no podía explicar adecuadamente cómo funcionaba la sexualidad, digamos. Pero en medio de estos desafíos hubo cambios importantes en cómo la sociedad veía la sexualidad. En ese periodo comenzó a separarse la idea del sexo y la procreación, en parte debido a la popularización de métodos anticonceptivos. Esto dio a las personas más libertad y control sobre su reproducción, marcando un cambio significativo. Además, se empezó a reconocer el placer sexual como algo valioso por sí mismo, independiente de la procreación. Sin embargo, estos avances a menudo chocaron con las creencias religiosas predominadas en esa época, lo que generó conflictos culturales importantes en torno de la sexualidad. La siguiente diapositiva. La concepción de la sexualidad ha experimentado cambios a lo largo de la historia, influenciando por la cultura, la religión y la sociedad. En la antigua Grecia, por ejemplo, las relaciones entre mujeres no estaban prohibidas y había una actitud más abierta hacia la sexualidad, pero con la llegada del cristianismo, especialmente en su forma católica, la percepción de la sexualidad cambió drásticamente. La iglesia promovió la abstinencia y la castidad, considerando la sexualidad como algo necesario pero tentador. Esta influencia religiosa dejó una marca duradera en las normas sociales y en cómo se veía la sexualidad en muchas culturas occidentales. En la Edad Media fue un periodo complejo en la historia de la sexualidad a pesar de las restricciones religiosas. Las mujeres tenían una cierta autonomía en asuntos sexuales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las actitudes hacia la sexualidad de las mujeres cambiaron. El Renacimiento tuvo un impacto positivo en la imagen de la mujer, pero luego se desarrolló nuevas restricciones en los siglos posteriores. En el siglo XVI marcó un punto en el que el sexo se volvió un tema tabú y se practicaba principalmente en lo privado. Y en el siglo XX trajo avances en educación sexual, la despenalización de la contracepción y el aborto, y la lucha por la igualdad de género, entre otros cambios importantes. La perspectiva religiosa, especialmente la de la Iglesia Católica, ha tenido un fuerte impacto en la sexualidad a lo largo de la historia. La Iglesia promovió la abstinencia y la castidad, viendo la sexualidad como algo necesario, pero pecaminoso. Esto se reflejó en restricciones en las prácticas sexuales y el celibato entre los clérigos. Un ejemplo claro de cómo la religión ha moldeado la sexualidad se vio en la dictadura de España, cuando se impulsaron perspectivas religiosas que crearon tabús y prohibiciones relacionadas con la sexualidad. Esto muestra cómo las creencias religiosas pueden influir profundamente en cómo una sociedad percibe y practica la sexualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con el nacimiento y afianzamiento de la sexología del siglo XIX en adelante, la sexología como disciplina científica surge en el siglo XIX. Figuras destacadas como Bloch y Hirschfeld contribuyeron significativamente al desarrollo de la disciplina. Así se permitió un mayor intercambio de conocimientos y perspectivas en este campo emergente.
Uno de los momentos más destacados en la historia de la sexología fue el informe Kinsey en Estados Unidos en 1948, que impulsó la investigación sexual y contribuyó a la creciente apertura en torno a la discusión de la sexualidad. En las décadas de 1920 y 1948, mediante la apertura de un curso sobre el matrimonio en la Universidad de Harvard, se produjo un auge en la educación sexual. El informe Kinsey será explicado más adelante a profundidad. Bien, en la perspectiva psicosocial, construcción de la sexualidad, la sexualidad humana es un fenómeno complejo que puede ser analizado desde diversas perspectivas, incluyendo aspectos biológicos, conductuales, clínicos, culturales y hasta psicosociales. A lo largo de la historia, también diversas teorías psicológicas han abordado la sexualidad desde diferentes enfoques, como el enfoque conductista, el psicoanalítico, el cognitivo y el sociocognitivo. Cada una de estas perspectivas ofrece una visión única de cómo se construye y se experimenta la sexualidad humana. Ahora hablemos sobre sexualidad, tabú y parejas sexuales. En historia, hace más de 500 años, las mujeres eran consideradas propiedad personal destinada principalmente al placer sexual y la reproducción, mientras que los hombres tenían más libertad sexual. Con la llegada del judaísmo se prohibieron el adulterio y la homosexualidad, aunque en la antigua Grecia se mostraba cierta tolerancia hacia la homosexualidad. Las mujeres seguían siendo consideradas de segunda clase, sin embargo. Con el surgimiento del cristianismo, la Iglesia también adoptó actitudes negativas hacia el sexo, como lo explicó mi compañero al inicio. En algunas culturas orientales como China e India se tenía una visión más positiva de la sexualidad, no se veía como pecaminosa, sino como un acto oculto y de veneración. Con estas raíces como influencia se van formando los géneros y a punto de partida de ellos se le asignan roles a cada sexo, que es lo que se espera socialmente de cada sexo que haga. Hablemos de hombres y mujeres por separado. Desde el mismo momento en que una niña está en el vientre de su madre, se le asigna el estereotipo de mundo rosa. Se espera que sea dulce, cariñosa y suave, lo que influye en sus elecciones de colores, juegos infantiles y elección de profesión en el futuro. Por definición se constituyen los mitos femeninos, que la mujer es igual a madre, que el amor femenino debe ser romántico, debe tener pasividad erótica y fingir el goce sexual, porque se reitera el temor a expresar sus necesidades y a que su pareja las rechace. Los estereotipos de género desde la infancia limitan y estigmatizan la sexualidad femenina al excluir a las mujeres de espacios sexuales saludables, evitando la conversación sobre el tema y creando una actitud negativa hacia su propio cuerpo desde temprana edad. Todo lo mencionado anteriormente limita el disfrute sexual de las mujeres y puede dar lugar a problemas sexuales como falta de deseo, vaginismo o dificultades para alcanzar el orgasmo. Por otro lado, a los hombres se les asigna el mundo azul, desde antes de nacer, con expectativas de independencia, agresividad y fuerza física. Se les prepara para roles públicos, se fomenta su actividad sexual y se refuerza la formación de este ámbito, lo que contribuye a la creación de estereotipos masculinos. El amor masculino es sinónimo de sexo y de placer porque se le inculca el disfrute con la sexualidad ante todo. Algunos tabúes que tenemos son que no se les permite expresar sentimientos, pues los hombres no lloran y no se quejan. El tamaño del pene puede afectar la autoestima y el rendimiento sexual de los hombres, aunque científicamente se sabe que no determina el placer de la pareja. El hombre tiene que tener siempre el papel activo en las relaciones sexuales, lo que demuestra aún cómo se limita la expresión de sexualidad femenina. Otro tabú es que tener varios coitos en una noche es normal de los hombres o que eso se espera de ellos. Los mitos y tabúes pueden causar disfunciones sexuales en los hombres, como falta de deseo, problemas de erección y eyaculación precoz, disminuyendo el placer sexual. Estas expectativas sociales generan presiones en el rendimiento sexual y falta de conocimiento sobre la fisiología sexual,
Las mujeres, por su lado, también enfrentan desconocimiento y represión en su sexualidad desde la infancia. Siguiente. Muy bien. Como ya lo dijo mi compañera, vamos a hablar sobre el experimento INSEE, un poquito más a profundidad. Este experimento nació a comienzos de los años 20 del siglo pasado, cuando un zoólogo americano de nombre Alfred Kinsey eh, abandonó su estudio sobre avispas, ya que notó en su alumnado cierta ignorancia y desconcierto frente a temas relacionados con el matrimonio, la vida conyugal o el sexo, hablando el sexo propiamente dicho. Para lo cual el intrigado por estas cuestiones decidió ahondar un poco más, realizó encuestas a 11.000 millones de estadounidenses y se dio cuenta que la mayoría de la gente pues desconocía, como ya dije, mencioné anteriormente, estos aspectos y decidió crear un curso especializado en la vida matrimonial, vida conyugal, lo cual generó cierto revuelo porque tenemos que entender que en aquella época se vivía la sexualidad de una manera un tanto conservadora. Existían dichos tabúes que ya fueron mencionados por mi compañera en la diapositiva anterior. Eh, pero también representó uno de los grandes aportes en cuanto a sexología porque permitió romper con dichos tabúes. De hecho, eh, muchos de sus alumnos consultaron con familiares que estaban dentro del matrimonio y afirmaron que desconocían la palabra clítoris, ¿no? Entonces, como digo, este aporte o este riesgo que tomó Alfred Kinsey sirvió para romper con dichos tabúes y que la civilización en general se liberase a la hora de expresar sus deseos, sus preferencias en cuanto a sexo se refiere, ¿no? Eso es uno de los grandes aportes. Siguiente diapositiva, por favor. En los antecedentes históricos podemos apreciar que en la Edad Media, por ejemplo, las mujeres tenían una considerable personalidad jurídica. La mujer pasa a ocupar un papel pasivo en la literatura, o sea, no se le reconoce mucho su papel en la literatura. De hecho, en ningún rol científico, si se dan cuenta, ¿no? Eh, Se impone un perfil positivo de la mujer, como ya mencionó mi compañera, que la mujer tiene que ser dulce, cándida, presta para todo, etcétera, ¿no? Eh, Surge un amor cortés que equilibra las relaciones entre los sexos, es decir, que el hombre tiene que acortejar a la mujer y la mujer tiene que dejarse acortejar eh, eh, de una manera romántica, de una manera, digamos, galante y así, ¿no? También se afirma que la mujer es tratada desde una perspectiva con un estatus de no ser, o sea, no se le considera como un ser humano, como una persona que forme parte o juegue un rol importante en la sociedad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, para terminar nuestra exposición, las conclusiones nos dicen que la sexualidad humana es un fenómeno ampliamente influenciado por factores históricos, así como la cultura, la religión y la sociedad en general. A lo largo de la historia, las perspectivas, actitudes frente a la sexualidad se han ido modificando desde una celebración abierta en culturas antiguas como la griega o la romana hasta un
masivo control, incluso yo diría ya opresión de la iglesia, ¿no? Durante la Edad Media. Eh, Asimismo, la sexología contribuyó a desmitificar los tabúes, pero aún en día seguimos enfrentando dichos tabúes y tenemos ciertos desafíos en cuanto a sexualidad se refiere, ¿no? Por ejemplo, todavía nos cuesta entender que las personas homosexuales expresen abiertamente su amor, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? O a cambiar nuestra perspectiva y nuestra percepción en cuanto a sexualidad se refiere. Muy bien, eso es todo de nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.